El gran salón de asambleas de Celestium Prime se extendía por casi 1 kilómetro de diámetro, sus paredes cristalinas reflejando la luz de 1000 estrellas distantes. Representantes de más de 300 civilizaciones llenaban las gradas, con formas tan variadas como los mundos de los que provenían. Algunas flotaban en contención, campos, otros se sostenían sobre múltiples patas y unos pocos existían como energía pura contenida dentro de recipientes elaborados. Hoy se reunieron para lo que muchos consideraron una formalidad menor: revisar la solicitud de la Tierra para el Consejo Galáctico. El embajador Chen Wei se encontraba en el podio central. Una pequeña figura empequeñecida por un espacio enorme lo rodeaba. Su traje oscuro parecía simple comparado con las formas exóticas y la tecnología que lo rodeaba. Sostenía una tableta de datos que contenía la petición de la humanidad, aunque sospechaba que pocos en la asamblea se molestarían en leerla. Las primeras señales no fueron alentadoras. Las especies que se autodenominan humanas solicitan admisión a este consejo, anunció el árbitro, un imponente ser cristalino cuya voz resonó a través de dispositivos de traducción. Embajador Chen de la Tierra presentará su caso. Chen comenzó su discurso preparado, destacando los logros de la humanidad. Habló del arte y la literatura milenarios, de los descubrimientos científicos que desveló los secretos de su mundo, de las tradiciones filosóficas que lidiaban con la existencia y la moralidad. Él explicó cómo los humanos habían superado innumerables guerras y desastres para finalmente llegar más allá de su planeta, estableciendo colonias en Marte y las lunas de Júpiter. Su voz transmitía convicción incluso al notar el inquieto cambio entre el público. La primera interrupción vino de la sección Scarati. Su representante, una enorme criatura reptil con escamas que se movían a través de varios tonos de verde, dejó salir una risa silbante que su traductor tradujo en palabras. Perdón por la interrupción, pero esta asamblea crece. Tedioso. Esta especie afirma ser avanzada, pero aún utiliza propulsión química. Química. Queman refinados, hidrocarburos para impulsar contenedores metálicos a través del espacio. Mis antepasados abandonaron estos métodos hace 12.000 años. Risas. Resonó en la asamblea. Chen Wei sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Nuestros métodos pueden ser simples, pero son efectivos. Hemos tenido éxito. Una voz melodiosa interrumpió desde arriba. La luz. El representante, de un ser de luz fluida contenido en una forma vagamente humanoide, parecía divertido. Tus naves más rápidas. Requiere meses atravesar su propio pequeño sistema solar. Nuestra tecnología de transferencia de conciencia permite. Viaja entre sectores. Tu especie está atrapada por las limitaciones del transporte biológico, encadenada a un metal lento, conchas. Tus hijos jugando con fuego afirmando entender el sol, más risas. Chen Wei notó que incluso ellos Velori, seres gentiles cuya civilización era reconocida por el arte y la filosofía, generalmente diplomáticos, intercambiaban conocimientos, miradas. Siguió adelante con su discurso. Pero la asamblea ya había tomado una decisión colectiva. Un dragón, el señor mercader, habló a continuación, con sus brazos de triple articulación haciendo gestos dramáticos. Hemos revisado la Tierra, historia militar. 7 grandes conflictos planetarios solo en el último siglo. Cientos de guerras menores. Tu especie. Ni siquiera pueden lograr la paz entre ustedes. Sin embargo, desean unirse a una comunidad galáctica. ¿Qué garantía tenemos? ¿Crees que la violencia humana no se extenderá más allá de tu pequeño mundo? Hemos aprendido de nuestros errores, respondió Chen. Su voz era firme a pesar de su frustración. Nuestros conflictos nos enseñaron el valor de la cooperación. El gobierno de la Tierra Unida representa un arreglo temporal, interrumpió el delegado de Scarathi.
La especie ha formado y disuelto tales gobiernos antes. Careces de la estabilidad evolutiva requerida para la verdadera civilización. Algunas especies simplemente no están listas, humano. Quizás dentro de 1000 años, cuando hayas madurado, más allá de los cohetes químicos y las armas nucleares, podemos revisar esta aplicación. La votación se convocó anticipadamente. Chen Wei se había preparado para un día completo de presentaciones, pero el árbitro claramente no vio motivos para continuar. La votación, cristales iluminados a través de la cámara. 347 en contra de la admisión, 12 abstenciones, 0 a favor. La solicitud de la Tierra fue denegada. Más aún, el Consejo asignó a la Tierra a un estado de observación de prueba, lo que efectivamente significaba que la humanidad era considerada demasiado primitivo como para merecer atención seria. Chingwe reunió sus materiales en silencio mientras la asamblea pasaba a otros temas. Negocio. Una disputa comercial entre los Velor y los gremios de comerciantes, aparentemente mucho más importante que el futuro de la humanidad. Caminó por los pasillos de Celestium Prime hacia las bahías de atraque, sus pasos resonando en pisos hechos de materiales que los científicos de la Tierra aún no han podido identificar. Eso podría haber ido mejor, dijo una voz, detrás de él. La comandante Sara Okonkwo se puso a caminar a su lado, con su uniforme militar impecable a pesar del largo día. Ella había observado los procedimientos desde la galería de visitantes. Aunque no estoy seguro de cómo hicieron tomé una decisión antes de abrir la boca, dijo Chen Wei en voz baja. Éramos entretenimiento, una curiosidad para reírse, antes de pasar a asuntos serios. Quizás, dijo Okonkwo, ella había servido en el Comando de Defensa Solar de la Tierra durante 15 años, y su expresión transmitía el desapego analítico de una carrera, oficial de inteligencia. ¿Pero se fijó en el delegado de Scarati cuando mencionó nuestra historia militar?, preguntó Chen Wei. Frunció el ceño, intentando recordar. Me interrumpió. Antes de eso, había hecho una broma sobre nuestras armas. Por un instante. Cuando mencionaste las guerras mundiales y las innovaciones tácticas que produjeron, mira la grabación más tarde. Sus alumnos dilatado, sus escamas cambiaron a un tono más oscuro. Esas son respuestas de miedo escrotal, miedo. No parecen nada más que desdeñoso. Okonkwo asintió lentamente. El desprecio puede enmascarar el miedo. La luminina nos despidió por ser lentos. Los Draken cuestionaron nuestra estabilidad, pero los Scarati advirtieron específicamente sobre la propagación de la violencia humana. Les preocupaba, no se trataba de si podíamos amenazarlos, sino de si lo haríamos. Llegaron a la nave diplomática humana, un modesto nave para los estándares galácticos. La tripulación ya se estaba preparando para la partida, ansiosa para dejar atrás esta humillación. Chen Wei se detuvo en la esclusa de aire, mirando hacia la enorme estación donde la humanidad había sido juzgada y hallada deficiente. ¿Qué más da?, preguntó. Se nos niega. Somos irrelevantes, para ellos. Quizás Okono dijo, pero las cosas irrelevantes pueden sorprenderte. Asumieron que nuestra tecnología primitiva significa pensamiento primitivo. Olvidaron algo importante. ¿Qué es eso? Las armas no determinan cuán peligrosas son. Tú eres. La estrategia lo es. Y la humanidad ha pasado toda su historia desarrollando estrategia para la guerra contra oponentes igualmente inteligentes. La mayoría de estas especies lograron el vuelo espacial durante eras pacíficas. Inventaron los motores estelares para explorar, no para escapar de la destrucción. Construimos cohetes para lanzar armas nucleares. Armas. Toda innovación en los viajes espaciales tripulados provino primero de lo militar, luego de la exploración. Se burlan de nuestra propulsión química, pero no preguntan por qué la propulsión química fue lo suficientemente buena como para impulsar ojivas hasta la mitad de un planeta. En 30 minutos. Chen Wei consideró esto mientras la esclusa de aire se ciclaba.
quizás la humanidad, habían sido juzgados hoy, pero la galaxia también había revelado algo sobre sí misma. Era cómodo, complaciente y seguro de su superioridad. Esas eran suposiciones peligrosas. Como su nave se alejó de Celestium Prime, dirigiéndose de regreso hacia la distante estrella amarilla que los humanos llamaban hogar, ni de ellos sabían que el pacífico orden galáctico que acababan de presenciar estaba a punto de romperse. Los Scarati, de hecho, temían a la humanidad, pero no lo suficiente como para evitar que cometieran un error catastrófico. Aprenderían de su error, muy pronto. La galaxia entera, el largo viaje a casa, se extendería por delante, trayendo noticias de fracaso. Pero los fracasos, como la humanidad sabía mejor que la mayoría de las especies, eran a menudo el resultado momentos en los que se aprendieron las lecciones más importantes. El general Marcus Torres estuvo en la guerra habitación en las profundidades de las montañas rocosas, observando la repetición holográfica de los procedimientos del Consejo a su alrededor. Los oficiales del Comando de Defensa Solar estudiaron las mismas imágenes, analizando cada palabra y gesto del extraterrestre representantes. El rechazo aún dolía 3 días después, pero Torres ya había experimentado suficientes fracasos en su carrera para saber que los reveses revelan tanto como las victorias. «Congelarse allí», dijo Torres, señalando el momento en que Cheney mencionó la teoría de la disuasión nuclear. Las escamosas escamas de los delegados habían cambiado sutilmente de color. El comandante Okonkwo estaba correcto. Esa es una reacción de miedo. Entendieron algo que los demás pasaron por alto. Capitán Rahman de Análisis Estratégico. Se inclinaron hacia adelante. Reconocieron que nuestro desarrollo de armas no se trataba solo de matar, señor. Se trataba de prevenir guerras bajo la amenaza de destrucción total. Destrucción mutua asegurada. La mayoría de las especies nunca desarrollaron eso. Concepto porque nunca lo necesitaron. Torres asintió. La ironía era profunda. La humanidad había sido rechazada por ser demasiado violentos, demasiado inestables, demasiado primitivos. Pero la violencia y la inestabilidad habían enseñado a los humanos lecciones de que las especies pacíficas nunca aprendió. La comunidad galáctica había logrado el vuelo espacial gracias a la cooperación y la curiosidad. La humanidad alcanzó las estrellas a través de la competencia y el miedo. El primer satélite humano se lanzó durante la Guerra Fría cuando 2 superpotencias se apuntaron mutuamente con suficientes armas nucleares para acabar con la civilización. La primera nave espacial humana habían sido diseñados como misiles balísticos intercontinentales antes de transportar astronautas. Los mismos cohetes que elevaron se habían creado naves de exploración para sembrar la destrucción en los continentes en minutos, mientras que los extraterrestres habían desarrollado naves estelares. Los humanos, impulsados a visitar nuevos mundos, los habían desarrollado para escapar de un planeta que casi habían destruido varias veces. Reforzamos nuestras capacidades defensivas actuales, ordenó Torres. El holograma cambió, mostrando la energía solar. Flota de defensa. 57 naves capitales, 218 naves menores, defensa orbital, plataformas alrededor de la Tierra y Marte, y sistemas de armas que la comunidad galáctica consideraría terriblemente rudimentarios. Armas cinéticas, torpedos nucleares, suites de guerra cibernética desarrolladas a partir de décadas de hackers humanos atacándose entre sí. Otros, cañones de riel que utilizaban fuerza electromagnética para lanzar proyectiles a velocidades increíbles. Nada exótico, nada elegante, solo sistemas probados y diseñados para matar eficazmente. Se rieron de nosotros. Propulsión química, dijo Torres en voz baja. No preguntaron por qué podíamos pasar de la superficie a la órbita en 8 minutos cuando les toma 1 hora. Tienen mejores motores, más eficientes, más cómodos, pero los nuestros fueron diseñados para despliegue rápido. Lanzamiento ante aviso. Despegue los misiles antes de que lleguen los enemigos. Velocidad, comodidad siempre. La sesión informativa fue interrumpida por una comunicación urgente. El almirante Yuki Tanaka apareció en el holograma, transmitiendo desde la patrulla del sistema exterior. Su expresión era seria
General, recibimos señales de socorro. Múltiples fuentes. El sistema Valkyrie está bajo ataque. La sala de guerra se quedó en silencio. Los Velory eran una de las especies más establecidas, conocidas por sus hermosos mundos de jardín y tradiciones filosóficas. Se habían abstenido de votar sobre la solicitud de la Tierra, que estaba más cerca de cortesía que la mayoría de las especies habían mostrado. ¿Quién los está atacando?, preguntó Torres. Los Skarathi Hegemani se han mudado, flota de batalla en el espacio Velori, y exigen la rendición de 3 mundos coloniales. Los Velori exigen intervención del Consejo. Pero Tanaka dudó. Señor, el Consejo ha programado una sesión de emergencia en 3 semanas para discutir los protocolos de respuesta adecuados. 3 semanas. Torres intercambió miradas con sus oficiales. En 3 semanas, los Skarathi podían conquistar una docena de mundos. Esta era la debilidad de una burocracia pacífica. Habían olvidado la rapidez con la que las guerras pueden avanzar, la rapidez con la que una acción agresiva puede transformar una región. ¿Hay otros ataques?, Ramán preguntó. Sí, señor. La inteligencia muestra movimientos de la flota Skarathi hacia otras 4 civilizaciones más pequeñas, todas especies que carecen de fuerzas militares significativas. El patrón sugiere una campaña de expansión coordinada. Torres caminó hacia la exhibición estratégica que mostraba el espacio conocido. Esta escuálida Hegemani era grande y próspera sin ninguna razón aparente, para una expansión repentina a menos que la razón fuera la oportunidad. Habían observado las lentas deliberaciones del Consejo, sus procesos pacíficos, su tendencia hacia un debate interminable sobre la acción decisiva. Habían calculado que podrían apoderarse de territorio más rápido de lo que el Consejo podría organizar una respuesta. Están poniendo a prueba al Consejo. Torres dijo que si esto funciona, si pueden tomar estos mundos sin una resistencia significativa, otros seguirá. El orden pacífico que ha existido durante siglos se derrumbará. Las especies se armarán. Viejos rencores resurgirá. Podríamos estar ante una guerra galáctica dentro de una década. Ese no es nuestro problema, señor, dijo el coronel Petro de las fuerzas terrestres. La Tierra no forma parte de su comunidad. Lo dejaron claro. No tenemos obligaciones aquí. Torres guardó silencio un buen rato. El coronel tenía razón en cierto modo. La humanidad les debía especies nada. Habían sido burladas, rechazadas, descartadas como primitivas. La Tierra podía ver la galaxia arder y concentrarse en su propia supervivencia. Pero eso no era lo que los humanos eran. A pesar de toda su violencia, a pesar de todas sus guerras y conflictos, los humanos también desarrollaron sólidos conceptos de justicia e intervención. Recordaron el costo de no hacer nada mientras la agresión no fue recusada. Su historia estuvo llena de lecciones sobre el precio del aislamiento. ¿Cuántos barcos? ¿Podemos desplegarnos en el espacio Velori?, preguntó Torres. La sala estalló en objeciones. El almirante Chen, del comando de flota, habló por encima de los demás. General, con todo respeto, no tenemos autorización para operaciones militares. Intervención. El gobierno de la Tierra no ha aprobado ninguna acción. El Consejo no solicitó nuestra ayuda. Si nos involucramos en este conflicto, tendremos consecuencias, terminó Torres. Probablemente un tribunal militar, un incidente internacional, sin duda. Pero las Valquirias están muriendo mientras el Consejo programa reuniones. Alguien tiene que actuar. El Consejo lo considerará una agresión humana, advirtió Rahman. Ellos ya temen nuestra naturaleza violenta. Si desplegamos fuerza militar sin permiso, confirmamos todo lo que ellos dicen, dijo de nosotros. Torres sonrió sombríamente. Nos van a temer de todas formas, capitán. Más vale que nos teman por ayudarnos. En lugar de quedarse al margen, envíe un mensaje al almirante Tanaka. Está autorizada a tomar 7 portaaviones y naves de apoyo a la base Valkyrie. Reglas de combate, activos de defensa. Evitar escalar donde sea posible, pero no permitir que las fuerzas de Skarathi completen su invasión. 7 portaaviones contra una flota de batalla hegemónica. Petro parecía sorprendido. Señor, la inteligencia estima que tienen al menos 40 naves capitales en esa región. Entonces, es una lucha justa, respondió Torres. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Consígueme un canal seguro con el almirante Tanaka y que alguien notifique al secretario general.
Dígale que probablemente necesitaré un buen abogado. Mientras se daban las órdenes y la sala de guerra estalló en una guerra coordinada caos, Torres observó el mapa estelar. La humanidad había sido considerada demasiado primitiva para unirse a la civilización galáctica. Demasiado violento, demasiado inestable. Quizás tenían razón. Pero ser primitivo significaba... Los humanos recordaban cómo luchar de maneras que estas especies pacíficas habían olvidado. Ser violentos significaba que los humanos entendían las brutales matemáticas de la guerra. Ser inestables significaba que los humanos estaban dispuestos a asumir riesgos que especies más cómodas nunca lo aceptarían. Los Scaradi habían cometido un error. Habían visto el rechazo humano como una confirmación de su debilidad. Habían asumido que una especie descartada por el Consejo no representaba una amenaza para la hegemonía. Estaban a punto de aprender la diferencia entre ser primitivo y ser inofensivo. La lección sería cara. El Belurel sistema doméstico era hermoso incluso bajo asedio. 3 mundos jardín orbitaban una estrella amarilla estable. Sus superficies, cubierto de vastos bosques y ciudades cristalinas que captaban la luz del sol como joyas. Ahora los buques de guerra Scarati colgaban en orbitaban alrededor de 2 de esos mundos. Sus armas apuntaban a los centros de población de abajo. El mensaje era claro: ¡ríndanse! O enfrentarse a un bombardeo. El almirante Kenji Tanaka estudió la exhibición táctica a bordo del portaaviones Indomable. La flota había llegado silenciosamente, emergiendo de un viaje más rápido que la luz en el borde del sistema y acercándose con mínimas emisiones. 7 portaaviones, 32 destructores y 42 buques de apoyo contra una fuerza Scarati que duplicaba con creces su tamaño. Los números no eran alentadores, pero los números solo contaban una parte de cualquier historia. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la coordinadora de defensa de Velori, su oficial de comunicaciones. Se informó. Están agradecidos por nuestra llegada, pero preocupados por nuestras posibilidades. Nos preguntan si estamos seguros. Podemos ayudar. Tanaka sonrió sin humor. La certeza era un lujo en la guerra. Diles que no vinimos aquí, lejos para observar. Y envía un mensaje al comandante de la flota de Scroti. Infórmales que la Tierra solicita que se retiren de Velori Space inmediatamente. Mantén un tono cortés. La respuesta llegó en minutos. El traductor del comandante Scarti tradujo con claridad su risa silbante. Los humanos primitivos se atreven a emitir exigencias. El Consejo los rechazó con razón. Váyanse ahora y olvidaremos este insulto. Quédense y serás destruido junto con las Valkyrie. Tú decides. Registra esto como una respuesta hostil oficial. Tanaka dijo, con calma, todas las naves implementan el protocolo Sigma. Es hora de mostrarles a estos reptiles lo que primitivo significa realmente. El protocolo Sigma fue desarrollado por estrategas humanos. Estudiando las convenciones de la Guerra Galáctica, esas convenciones eran elegantes y civilizadas. Las flotas se acercaban entre sí, a distancias respetuosas. Intercambiaron disparos de armas de energía en patrones organizados y, en general, llevaron a cabo la guerra, con la eficiencia de una partida de ajedrez. Las bajas fueron calculadas y aceptables. Las batallas se sucedieron de forma predecible, patrones que los militares habían estudiado durante siglos. La guerra humana no se parecía en nada a eso. Los humanos habían aprendido a luchar contra oponentes igualmente inteligentes y desesperados que usarían cualquier ventaja para sobrevivir. Las reglas eran sugerencias. El honor era secundario a la victoria. La elegancia no significaba nada comparada con la eficacia. La flota humana dispersos. En lugar de formar una línea defensiva, como dictaban las convenciones galácticas, las naves se dividieron en grupos aleatorios. Lanzaron nubes de pequeños objetos que los sensores Scarati inicialmente descartados como escombros. Dispararon misiles que se movían en patrones erráticos en lugar de en línea recta. Lanzaron drones de guerra electrónica que comenzaron a transmitir señales de sensores falsas en cientos de frecuencias. El comandante Zarati se divirtió al principio. Este caos era justo lo que esperaba de una especie primitiva. La flota mantuvo su elegante formación. Armas cargando para el ataque coordinado que eliminaría a una molestia. Sus escudos estaban configurados para desviar armas de energía. Sus sistemas de defensa puntuales estaban calibrados para misiles,
todo según las reglas. Luego llegaron las armas humanas y nada. Seguía las reglas. Los primeros impactos fueron balas cinéticas, simples proyectiles metálicos, acelerados a enormes velocidades por cañones de riel. Los escudos Scarati, diseñados para dispersar la energía, no hicieron nada contra materia sólida, moviéndose a velocidades relativistas. Los penetradores de uranio empobrecido perforaron la armadura como si fuera papel. Los barcos que habían sobrevivido siglos de guerra convencional de repente estaban perdiendo atmósfera y tripulación. Llegaron los torpedos nucleares. No elegantes armas de plasma ni sofisticados dispositivos de antimateria, sino fisión rudimentaria, bombas que los humanos desarrollaron en su siglo más desesperado. No detonaron cerca de naves, sino en el espacio entre ellos, creando esferas expansivas de radiación y escombros. Los Scarati, la hermosa formación de la flota, se convirtió en una debilidad fatal cuando la metralla de los barcos destruidos destrozó sus vecinos. El comandante Scarati intentó adaptarse, ordenando a sus barcos que se dispersaran, y reforma. Pero la guerra electrónica humana estaba interrumpiendo sus comunicaciones. Las órdenes eran confusas o interceptadas. Aparecían contactos falsos en todas las pantallas. Su flota, cuidadosamente coordinada, se disolvió en la confusión mientras los capitanes individuales intentaban responder a amenazas que podrían o no ser reales. Los barcos se movían a través de este caos como si hubieran nacido para ello. Sus maniobras parecían aleatorias, pero en realidad eran muy coordinados. Cada barco cubría ángulos que habrían sido vulnerables. No se quedaron parados e intercambiaron disparos como flotas civilizadas. Chocaron y se movieron, lanzaron armas y aceleraron. Usaron cada pieza de escombros y radiación como tapadera. Era la guerra de supervivientes desesperados, perfeccionada a través de innumerables conflictos, donde perder significaba extinción. El combate duró 11 horas. Para los Scarati, acostumbrados a batallas decididas en 2 horas de elegante intercambio, fue una eternidad de confusión y terror. Sus escudos estaban optimizados para las armas equivocadas. Sus tácticas asumían oponentes racionales y predecibles. Su tecnología era superior en todos los sentidos mensurables, pero habían olvidado que la guerra no se trataba de tener las mejores herramientas. Se trataba de usando las herramientas que tenía de la manera más efectiva posible. Cuando las naves Asati supervivientes finalmente se retiraron, dejaron atrás los restos de 41 barcos. La flota humana había perdido un destructor con graves daños y otros 3 necesitando reparaciones. 127 tripulantes humanos murieron, número que la almirante Tanaka recordaría el resto de su vida. Pero los mundos Valkyrie estaban a salvo. La celebración de la victoria en el mundo natal de los Velori fue discreta. Estaban agradecidos, pero visiblemente inquietos por lo que habían presenciado. El coordinador Velori, un ser gentil cuya especie no había librado una guerra importante en 3000 años, se reunió con Tanaka a bordo del Indomable. Su ayuda salvó millones de vidas, dijo el coordinador con cautela. Pero la forma en que luchaste fue diferente a todo lo que tenemos registrado. Luchaste sin honor, sin adherencia a las convenciones. Luchamos para ganar, respondió Tanaka simplemente. El honor es un lujo, coordinador. Es lo que practican las especies civilizadas cuando pueden permitirse perder. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que no podíamos permitirnos perder, así que aprendimos a ganar de forma desagradable. El coordinador se fue poco después, visiblemente perturbado. Tanaka no los culpé. Los humanos acababan de demostrar que eran fundamentalmente diferentes de otras especies galácticas. Ni mejores ni peores, pero moldeado por una historia más dura que enseñó lecciones aún más duras. Pero la batalla no había terminado del todo. Tanaka conocía la guerra, estrategia lo suficientemente bien como para comprender que esta escaramuza, por decisiva que fuera, era solo el comienzo. Los Scarati Higgemani no aceptaría una derrota tan humillante. Su orgullo, su reputación, toda su estrategia, la posición exigía represalias. Grabó un mensaje en todas las frecuencias, transmitiendo en cada dirección. Sus palabras fueron elegidas cuidadosamente, traducidas al Scarati con precisión. Les habla el almirante Kenji Tanaka, de la Fuerza de Defensa Solar de la Tierra. Hemos derrotado a tu flota en Velori. No era nuestra preferencia. Vinimos aquí buscando la paz a través del Consejo Membresía. Nos rechazaron.
Vinimos aquí ofreciendo ayuda a las especies amenazadas. Si se retiran de todo, territorios ocupados dentro de 72 horas, este incidente terminará. Si no lo hace, si se retiran, la Tierra considerará a la hegemonía Ciscroti como una potencia hostil. Responderemos en consecuencia. El mensaje se pronunció en un tono tranquilo, casi agradable, pero la implicación era clara. La humanidad había vencido a una fuerza superior mediante tácticas poco convencionales. ¿De qué más podrían ser capaces? ¿Qué otras sorpresas nos depararon estos primitivos? Los humanos están esperando. El Hegemon Skarathi, recibiendo el mensaje en su mundo trono al otro lado del sector, escuchó con furia. Estaba rodeado de asesores que le pedían cautela. Pero la cautela era derrota. La cautela era admitir que una especie rechazada por el Consejo había humillado a la poderosa hegemonía. Precaución. Era impensable. Movilizar toda la flota. Ordenó a cada barco, a cada arma, a cada soldado: estos humanos serán exterminados. Su mundo será un ejemplo. La galaxia recordará lo que les sucede. Primitivos que se atreven a desafiar a sus superiores. Fue exactamente la respuesta que el almirante Tanaka había predicho. Como la Tierra, las fuerzas preparadas para lo que se avecinaba activaron protocolos que hasta ese momento habían sido teóricos. Protocolos diseñados no para ganar batallas, sino para ganar guerras. Los Skrati creían comprender las capacidades humanas. Pensaron que lo peor ya había pasado. No tenían ni idea de que la oscuridad apenas comenzaba a caer. La Armada Skrati fue la fuerza militar más grande reunida en la historia galáctica. 3.200 naves de guerra, desde enormes dreadnoughts hasta veloces cruceros de ataque, formaban una flota que se extendía por el espacio como una estructura de metal, constelación. El Hegemon había despojado a cada sistema de sus defensas, llamando a todas las naves que podía volar. Esto no fue solo una represalia. Fue una declaración de que se restauraría el orden natural y los primitivos aprenderían su lugar. En Celestium Prime, el Consejo Galáctico finalmente se reunió en una verdadera sesión de emergencia. Los delegados, que se habían reído de la solicitud de la humanidad apenas unas semanas antes, ahora observaban los datos de seguimiento con creciente alarma. Los Scori no solo estaban respondiendo al incidente de Velori, estaban movilizarse para la guerra total. Esta asamblea debe condenar la agresión humana, siseó el representante de Skrati, sus escamas oscuras por la ira. Atacaron a nuestras fuerzas legales sin provocación, sin autorización del Consejo. Son precisamente los primitivos violentos de los que advertimos. El delegado de Velori se levantó lentamente. Los Skrati invadieron nuestros mundos. Los humanos nos defendieron cuando el Consejo no pudo o no quiso. ¿Dónde estaba esta asamblea cuando nuestro pueblo se enfrentó? ¿Bombardeo? Programado para discusión, respondió el árbitro con rigidez. Se deben seguir los procedimientos adecuados. Seguido. Procedimientos adecuados, repitió con amargura el delegado de Velori. 3 semanas de procedimientos mientras nuestra ciudad es quemado. Los humanos respondieron en 3 días. Quizás deberíamos reconsiderar que la especie realmente merece ser llamada primitiva. El debate continuó durante horas, sin lograr nada. Algunas especies exigieron responsabilidades humanas. Otros señalaron que los Skarathi habían sido los agresores originales. Todos coincidieron en que el conflicto debe ser contenido antes de que se propague. Se enviaron delegaciones de paz a ambos lados con urgencia, mensajes que exigían un alto el fuego inmediato y negociación. La flota Skrati los ignoró. Se habían comprometido demasiado. Arriesgaron demasiado orgullo como para ceder ahora. Su armada cruzó espacio neutral transmitiendo su enfoque. Querían que la humanidad viera lo que se avecinaba. Querían que la Tierra comprendiera la inutilidad de la resistencia. La flota se encontraba a 6 días del sistema Saul cuando comenzaron a llegar informes. Un mundo colonial escabroso, hogar de 2.000 millones de personas. Los ciudadanos se habían quedado en silencio. Todas las comunicaciones cesaron. Todo el tráfico orbital se detuvo. El planeta simplemente desapareció de la red galáctica como si nunca hubiera existido. El almirante de la flota asumió dificultades técnicas y continuó avanzando. Luego otro mundo colonial se oscureció. Luego otro. En 20 horas después,
7 mundos coloniales rasposos habían perdido todo contacto con el universo exterior. El patrón se hizo evidente cuando las naves exploradoras llegaron al primer sistema silencioso. Encontraron naves humanas, pequeñas y rápidas, posicionadas en todo el espacio orbital. Estas naves no atacaban el planeta ni atacaban estaciones de defensa. Simplemente estaban destruyendo todo lo que se movía. Cada satélite, cada repetidor de comunicaciones, cada carga, un carguero intentaba entrar o salir del sistema. La colonia de abajo estaba intacta, pero completamente aislada. No había mensajes en o fuera, sin comercio, sin viajes, sin conexión con la hegemonía. El explorador, los barcos intentaron abrirse paso y fueron destruidos con una eficiencia clínica. Las fuerzas humanas habían transformado el sistema en una prisión donde los muros estaban hechos de silencio. La colonia podía ver las estrellas, pero no podía alcanzarlas. El almirante de la flota Scroti se enfrentó a una decisión imposible. Sus órdenes eran atacar la Tierra, pero sus colonias estar sistemáticamente aislado. No podía dividir sus fuerzas sin debilitar el ataque principal. No podía retirarse sin admitir la derrota. Siguió adelante, seguro de que una vez que la Tierra misma se viera amenazada, los humanos tuvieron que retirar sus fuerzas. Más colonias quedaron a oscuras. El cazador humano. Los grupos asesinos se movían más rápido de lo que los Skarathi podían responder y aparecían en sistemas alejados de la ruta de la flota principal. No conquistaban mundos. Cortaban conexiones, cortaban las líneas de comunicación, aislaban poblaciones. Fue una estrategia de la propia historia de la Tierra. Guerra económica, bloqueos diseñados para estrangular en lugar de que atacar. La comunidad galáctica observó con horror. Esto no era una guerra convencional. Esto era aislamiento sistemático a escala interestelar. Miles de millones de ciudadanos de Skarathi se encontraron aislados de civilización, atrapados en sus propios mundos sin forma de pedir ayuda o siquiera saber qué estaba sucediendo. El impacto psicológico fue devastador. Luego llegó la transmisión que lo cambió todo. Apareció simultáneamente en todas las frecuencias de todos los sistemas. La transmisión era sencilla. Un rostro humano, hablando con calma, rodeado de despliegues tácticos, el general Marcus Torres se sentó en lo que parecía ser un centro de mando. Su expresión es neutral. Este mensaje está dirigido al hegemón Neskroth y a sus asesores. Su flota avanza actualmente hacia la Tierra. ¿Crees que esta demostración de fuerza restaurará tu reputación y castigará a la humanidad por su presunción? Se equivocan. La pantalla detrás de Torres cambió, mostrando el mundo natal de los Skarathi. El tráfico orbital se movía con normalidad. Las ciudades rebosaban vida. Nada parecía ir mal. Hace 6 horas, sondas furtivas lanzadas semanas atrás llegaron a tu hogar. Sistema. Ahora están posicionados sobre Scroy Prime y todos los principales centros de población de sus mundos centrales. Estas sondas contienen sistemas de bombardeo cinético. Sin tecnología exótica ni sofisticada por armas, simplemente varillas de tungsteno y gravedad. Cada varilla, al soltarse, golpeará la superficie con la fuerza de un arma nuclear. 50 varas por ciudad principal. Tienes 200 ciudades principales en tus 3 mundos principales. La pantalla mostró trayectorias, cálculos matemáticos, zonas de impacto. La presentación fue educativo, casi clínico, sin amenazas, sin lenguaje dramático, solo hechos. Si estos sistemas se activan, los mundos de origen experimentarán eventos de extinción en cuestión de horas. La cuna de su especie se volverá inhabitable. Generaciones. Le brindamos esta información para que comprenda completamente su situación. Se enfrenta a una decisión. Torres se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz se mantuvo tranquila, casi suave. Tienen 12 horas para retirarse de todos los territorios ocupados. Desmantelarán sus flotas ofensivas, conservando solo fuerzas de defensa del sistema. Se someterán a la supervisión de observadores independientes. Pagarán reparaciones a las especies que han atacado. Si cumples, las armas orbitales permanecerán inactivas y serán retiradas en 30 días. Si continúas hacia la Tierra, si haces cualquier movimiento agresivo hacia cualquier especie en los próximos meses, tu hogar es el fin del mundo. Tu civilización termina. Tu especie sobrevive solo en colonias dispersas. Conociendo para siempre su cuna, Toe se convirtió en cenizas. La transmisión terminó.
La galaxia reaccionó con conmoción e indignación. El delegado de Lumín lo llamó terrorismo. Los gremios de comerciantes draconianos exigieron responsabilidades humanas. Incluso las Valkyrie, que debían a la humanidad su libertad, expresó su profundo malestar ante este nivel de amenaza. Pero en privado, los analistas militares de todo el país, la galaxia estaba revisando los mismos datos. Los humanos habían posicionado armas sobre el mundo natal de los Scrati hace semanas. Antes de la batalla de Velori, antes de la Armada se habían movilizado. No fue una reacción desesperada. Fue una estrategia calculada, implementada con paciencia y precisión. Los humanos habían estudiado la cultura Scarati y comprendían que valoraban el orgullo por encima de precaución, reputación por encima de la supervivencia. Así que la humanidad no les había ofrecido una justa lucha donde el honor pudiera preservarse. Habían ofrecido una destrucción mutua asegurada, la doctrina que había impidido que las potencias nucleares de la Tierra se destruyeran entre sí durante un siglo. El hegemón recibió el mensaje en su sala del trono, rodeado de asesores militares cuyas escamas habían palidecido. Su primer instinto fue desafío. Entonces su jefe de inteligencia le mostró las ubicaciones de las sondas, confirmadas por sus propios sensores. Las armas eran reales. Los humanos no fanfarroneaban sobre haberlas colocado. Si los humanos realmente, activarlos seguía siendo incierto, pero el H-Gaemon comprendía la evaluación de riesgos. Había apostado por una rápida expansión, creyendo que el Consejo era demasiado lento y la humanidad demasiado débil para responder eficazmente. Ambas suposiciones habían demostrado falso. Ahora se enfrentaba a perderlo todo. 8 horas después de la transmisión, la flota de Siscarati comenzó a retirarse. Los territorios ocupados fueron evacuados. La enorme armada que había amenazado con destruir la Tierra regresó lentamente a Hitchgemani, espacio, derrotado sin disparar un tiro. Las fuerzas humanas desmantelaron las plataformas orbitales como prometieron. Los informes de inteligencia revelaron posteriormente que nunca habían estado completamente armados y carecían de los sistemas de guía necesarios para una operación precisa. La amenaza había sido un engaño calculado, pero la galaxia nunca lo sabría con certeza. La Tierra había ganado, no, a través de una tecnología superior o de un mayor número de personas, sino a través de la comprensión de una verdad fundamental que las especies pacíficas lo habían olvidado. A veces la amenaza de una violencia abrumadora impide un derramamiento de sangre mayor que el que se observa en la imagen. El combate real jamás podría. Pero la victoria tuvo un costo que apenas comenzaba a calcularse. 3 meses después de la retirándose Scorati, el embajador Cheney se presentó una vez más ante el Consejo Galáctico. La cámara seguía igual. Las paredes cristalinas aún reflejaban la luz de las estrellas y las especies reunidas aún llenaban sus gradas. Pero todo lo demás había cambiado. El ambiente informal había desaparecido. En su lugar había una tensión que hacía que el aire se sintiera pesado. El Consejo reconoce al embajador Chen Wei de la Tierra, anunció el árbitro. Su forma cristalina de alguna manera parecía menos radiante que antes. Hemos revisado la petición de membresía. La votación se llevará a cabo. No hubo largas debates esta vez, sin burlas ni risas. Los delegados permanecieron sentados en un silencio incómodo, muchos negándose a mirar a Cheney a los ojos. Entendió por qué. El miedo era más difícil de afrontar que el desprecio. Se convocó la votación. Los resultados aparecieron rápidamente. 287 a favor, 63 en contra. A la Tierra se le concedió la membresía del Consejo con plenos privilegios y responsabilidades. Chen Wei debería haberse sentido triunfante. En cambio, se sintió vacío. La representante de Lumini habló primero. Su voz ya no es melodioso, pero sí agudo. Que conste en acta que esta votación se realizó bajo presión. La especie llamada humana demostraron una capacidad de violencia que supera todas las proyecciones. Tomaron como rehén a toda una civilización. Demostraron estar dispuestos a cometer genocidio para lograr objetivos estratégicos. Los aceptamos en este consejo no como iguales, sino como una amenaza que debe ser contenida. El señor mercader Dracon asintió. Las tácticas de la Tierra superaban cualquier estándar civilizado. No libraron una guerra. Aterrorizaron a las poblaciones, aisló a civiles y amenazó con exterminar a miles de millones. ¿Qué clase de seres considera esto aceptable? Cheney.
Se había preparado para la celebración, no para la acusación. Ordenó sus pensamientos cuidadosamente antes de responder. Estamos sobrevivientes. Durante 10.000 años, la humanidad perfeccionó el arte de matarse entre sí. Luchamos en guerras que podrían haber acabado con nuestra especie docenas de veces. Desarrollamos armas que podrían destruir nuestro mundo en horas. Aprendimos a pensar en términos de victoria total o destrucción total, porque esas eran nuestras únicas opciones. Él hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Desestimaste nuestros cohetes químicos por primitivos. No preguntaste por qué una especie desarrollarían sistemas de propulsión que podrían ir de la Tierra a la órbita en 8 minutos. Fueron diseñados como armas. Primero, y segundo, las herramientas de exploración. Te reíste de nuestros dispositivos nucleares. No consideraste que entendemos. La destrucción del planeta produce mejores resultados que las especies que nunca se extinguieron por su propia culpa. El delegado de Belori habló en voz baja. Salvaste nuestros mundos. Te lo agradecemos, pero el precio de eso, la salvación le mostraba a la galaxia que los humanos piensan diferente. No luchas por honor ni por seguir convenciones. Luchas para ganar cueste lo que cueste. Sí, dijo Cheney simplemente, porque perder no es una opción que aprendamos a aceptar. Criticas nuestros métodos, pero tus métodos habrían tomado 3 semanas para organizarse mientras las colonias ardían. Los Sicarati contaban con sus procedimientos, sus debates, su civilizada lentitud. No les dimos ese lujo. La sala del consejo estalló en voces superpuestas. Algunos delegados argumentaron a favor de restringir las capacidades militares humanas. Otros insistieron en la supervisión obligatoria del armamento terrestre. Programas. Unas pocas especies, en su mayoría más pequeñas, que habían sido amenazadas por la expansión de Scarathi, sugirieron que tal vez la galaxia necesitaba a alguien dispuesto a actuar con decisión. El general Torres observaba los procedimientos, desde la Tierra, transmitido en tiempo real. Su personal se reunió alrededor de la pantalla, con los rostros reflejando emociones encontradas. Habían ganado. Habían demostrado capacidades humanas. Había obligado a la galaxia a tomar en serio a la humanidad. Pero el respeto nacido del miedo fue una amarga victoria. Nunca confíen en nosotros, observó el capitán Rahman. Incluso las especies a las que ayudamos. Las asustamos tanto como a los Siskarathi. Torres asintió lentamente. La confianza se gana con años de cooperación. El miedo es inmediato. Tomamos el atajo porque no teníamos opción. Ahora vivimos con las consecuencias. El voto para el Consejo. La membresía había incluido disposiciones. Las fuerzas militares humanas estarían sujetas a inspecciones periódicas. La Tierra. Presentar informes detallados sobre el desarrollo de armas. Las naves humanas transportarían observadores del Consejo en misiones de larga distancia. Misiones. Era una membresía envuelta en vigilancia, una aceptación ligada a la sospecha. El comandante Okonkwo revisó evaluaciones de inteligencia de toda la galaxia. Los informes presentaban un panorama complejo. Algunas especies ya estaban solicitando asesores militares humanos, queriendo aprender las tácticas que habían derrotado a una fuerza superior. Otros eran aumentando silenciosamente su propio gasto militar, decididos a nunca ser vulnerables a la agresión humana. Comercios se ofrecían acuerdos, pero siempre con cláusulas de salvaguardia y prudencia. Hemos creado un nuevo dinámica, dijo Okonkwo durante una reunión privada con Torres. Durante siglos, la Orden Galáctica se basó en el consenso, y procedimiento. Ahora hay incertidumbre. Las especies están recordando que el poder importa, que la agresión puede tener éxito si nadie está dispuesto a detenerlo decisivamente. Y nos culpan por recordárselo, respondió Torres, como si el Scarathi y la expansión fue culpa nuestra, no de su complacencia. La verdad era complicada. Los Scarathi habían explotado un sistema que se había vuelto blando a lo largo de siglos de paz. La humanidad los había detenido usando métodos que violaban toda civilización. Estándar. Ambas cosas podrían ser ciertas simultáneamente. La galaxia era más segura gracias a los humanos. Intervención. Pero también fue más incierta, más temerosa, menos inocente. En Celestium Prime, Chen Wei y el comandante Okono se reunieron en privado después de terminar la sesión. Encontraron una vista andén con vistas a la plaza central de la estación.
Observando el flujo constante de especies exóticas en sus actividades, negocios, la vida continuó. Comercio, diplomacia, intercambio cultural, todo. Cosas que hicieron funcionar la civilización galáctica. Demostramos que podíamos traer oscuridad a sus mundos, dijo Okono, silenciosamente. Aislar sus colonias, amenazar sus hogares. Demostramos capacidades que no creían. Los primitivos podían poseer. Y ahora se preguntan qué más ocultamos. Chen Wei terminó. ¿Qué otras sorpresas nos trae la humanidad? Está esperando. Si usaremos estos métodos contra ellos y determinamos sus amenazas. Debajo de ellos un grupo de jóvenes pasaban estudiantes de Velori. Sus traductores parloteaban sobre arte y filosofía. Estaban vivos porque las naves de guerra humanas habían luchado con brutal eficiencia. Sus padres dormían seguros porque la humanidad había amenazado con genocidio. Los estudiantes nunca sabrían lo cerca que estuvieron de perderlo todo ni qué precio pagaron. Pagó por su seguridad. ¿Podemos convencerlos de que también traeremos luz? Okonkwo preguntó que la humanidad no se trata solo de guerra y violencia, que tenemos arte, filosofía, compasión. Chen Wei quería decir que sí. Quería creer la humanidad podría demostrar que es más que un grupo de primitivos peligrosos que se habían tropezado con el escenario galáctico. Pero las acciones. Hablaba más fuerte que las palabras, y la primera acción importante de la humanidad había sido una demostración de su capacidad para brutalidad calculada. Quizás, dijo finalmente, con el tiempo, a través de la cooperación y la moderación, al optar por no utilizar las capacidades que hemos demostrado, pero será necesario generaciones. La galaxia tiene una memoria prodigiosa y les hemos dado algo memorable. Permanecieron en silencio observando la pacífica escena de abajo. El Consejo había aceptado la Tierra, pero la aceptación y la confianza eran diferentes. Cosas. La humanidad se había ganado su lugar a través del miedo en lugar del respeto, demostrando lo que podía destruir en lugar de lo que podían construir. La ironía era profunda. Los humanos solicitaron ser miembros del Consejo para unirse a la civilización galáctica y superar su violenta historia. En cambio, trajeron esa historia consigo, enseñando a las especies pacíficas lecciones que nunca habían querido aprender. La galaxia estaba más segura en algunos aspectos, más peligroso en otros. Se había preservado el orden, pero se había perdido la inocencia. Los Scarati hicieron un error. Chen Wei dijo que ridiculizaron la Tierra durante demasiado tiempo. Asumieron que la tecnología primitiva significaba primitiva, pensando. Olvidaron que las armas no determinan tu peligrosidad. La estrategia sí, la voluntad sí, la desesperación sí lo hace. Y ahora todos lo saben, respondió Okono. La humanidad es la especie que hará lo que otros no hacen. Los que entienden Total War porque lo vivieron. El perro guardián de la galaxia, quizás, o su monstruo. Tiempo. Diré cuál. Las estrellas continuaron su danza eterna sobre Celestium Prime. Las rutas comerciales permanecieron abiertas. Las relaciones diplomáticas continuaron. La vida continuó, pero con una nueva conciencia. En algún lugar allá afuera, había una especie que había sido rechazada por ser demasiado primitiva, demasiado violenta, demasiado inestable. Esa misma especie había demostrado que podía oscurecer los cielos. A través de múltiples mundos, toman civilizaciones enteras como rehenes y ganan guerras, mediante una guerra psicológica que las especies más avanzadas no podían imaginar. La Tierra tenía su asiento en el Consejo. La humanidad tenía demostrado sus capacidades. La pregunta ahora era qué harían con ese poder. Si se convertirían en guardianes que decían ser o la amenaza que la galaxia temía. Si la violencia humana podía canalizarse hacia protección o eventualmente se volcaría hacia la conquista, la respuesta no llegaría rápidamente. Estaría escrito a través de décadas de elecciones, pequeñas acciones que se acumulan en patrones, decisiones tomadas en momentos de crisis. La humanidad había demostrado a la galaxia lo que podía hacer en la oscuridad. Ahora tenía que demostrar lo que podía lograr en luz. Pero por ahora, el cielo no permanecía ni completamente oscuro ni completamente brillante. Era el crepúsculo. Una transición espacio entre el miedo y la esperanza, la amenaza y la promesa, la violencia y la paz. Humanidad se había ganado su lugar en ese crepúsculo.
Quedaba por ver si traerían el amanecer o una noche más profunda.